son unas casas que representan diferentes vertientes. Los nutracéuticos los está representando hoy Yarro, y los alimentos funcionales, Chao Carp y Dieta Medicales, que ya ustedes tuvieron que haber tomado algún tipo de degustación de sus productos. Entonces, para poder definir qué están haciendo ellos o qué les están dando ellos, pues tenemos que definir el concepto qué es un nutracéutico y qué es un alimento funcional. Y para esto, el mejor ejemplo es la canela. Ustedes de pronto han tenido algún familiar que ha tenido diarrea, y uno siempre tiene la abuelita o la botica de la abuela en la casa que sabe que es bueno para todo. Entonces, por ejemplo, si el hijo tiene diarrea, le dice a mi hijo, hágale un agua de canela y mire, verá que eso le quita la diarrea. Entonces, efectivamente, la canela es un alimento que es una raíz astringente y genera astringencia a nivel gastrointestinal. Y eso hace que la persona, como tome, digamos, infusiones de canela, pues tenga menos deposiciones líquidas y que apriete literalmente a la persona y ya, digamos, solvente esa situación aguda de pronto de diarrea. Pues eso sería un alimento funcional. O sea, yo ya conozco que ese alimento sirve para determinada condición. En este caso, entonces, el alimento funcional es la canela, que nos serviría para tratar, en este caso, una diarrea. Ahora, pongamos el caso ya un poquito más crónico. Digamos que el paciente ya no tiene diarrea aguda, sino simplemente es un paciente con diarrea crónica. Es decir, por ejemplo, es un paciente que le hicieron algún tipo de cirugía, y con esa cirugía quedó con un tracto digestivo modificado y le vive con deposición líquida todos los días, y eso afecta su calidad de vida. Entonces, digamos que esa persona pues ya no puede ir a eventos sociales porque tiene que estar buscando un baño cómodo, porque la disposición siempre va a ser distinta y no saben qué momento le va a presentar. Entonces ya la canela como tal perdería utilidad terapéutica, porque tendría que estar buscando aguas o infusiones de canela pues para el tratamiento en el transcurso del día. De ahí ya entonces se deriva el nutracéutico. La industria farmacéutica identifica la molécula, que en este caso es el ácido cinámico, y sea vaginal o sea cesárea, vamos a contaminarnos de microorganismos, de bacterias. Y esas bacterias van a convivir con nosotros pues, por el transcurso de toda nuestra existencia. Esas bacterias se llaman la microbiota, y esa microbiota está en la piel, está en las mucosas, está en nuestro intestino, y debería estar en todas partes menos en la sangre, ¿sí? Y ellas usualmente se pueden comportar bien o se pueden comportar mal. Pueden ser, digamos, microorganismos que en algún caso bien común nos prestan una utilidad, pero en algunos casos pueden volverse organismos oportunistas. Por ejemplo, un paciente de reumatología ahorita que estuvo en cuidados intensivos porque tuvo una pancreatitis. Entonces, si yo tuve una pancreatitis, lo más riesgoso obviamente es una sepsis adquirida obviamente en ese hospital, que puede ser derivado de un microorganismo que va con él o que está presente en esa unidad médica, y obviamente eso generaría un riesgo mayor en su tasa de mortalidad. Eso depende también, digamos, la microbiota. La microbiota cambia todos los días, dependiendo de lo que uno coma, dependiendo de lo que uno haga, cómo se bañe, qué utilice para lavarse, qué tipo de alimentos consuma, y sobre todo pues también depende del uso de antibióticos. Entonces, desde la cavidad oral hasta el recto tenemos una cantidad de microorganismos que ya están definidos. Todos esos microorganismos tienen diferentes nombres, son de diferentes familias, y se ubican en determinadas partes donde ellos pueden vivir y coexistir con nosotros. El estudio de la microbiota es muy importante porque se ha determinado que el hecho de que las personas tengamos diferentes familias o alteraciones de esas familias nos pueden generar enfermedades como la resistencia a la insulina. Entonces, por ejemplo, si yo tomo un antibiótico para matar la Helicobacter pylori, y de paso ese antibiótico no solamente mata la Helicobacter, sino que se me lleva a la flora intestinal, ese evento que fue agudo, que fue el tratamiento de una Helicobacter, puede, si no es manejado de una manera coherente desde el punto de vista médico preventivo, generar una resistencia a la insulina posterior. Porque si al médico se le olvida prescribir digamos, cepas probióticas que ya hace más o menos 15 años existen, este intestino va a quedar descolonizado, o sea, va a quedar vacío, no va a tener microbiota,
y va a comenzar la persona, después de utilizar el antibiótico, a consumir sus alimentos normales y va a volver a contaminarlos muy probablemente de bacterias diferentes. Entonces estas bacterias que deberían vivir, que son más que todo familia bífida, usualmente cuando yo las elimino con antibióticos y no hago una repoblación de esa flora, probablemente se me vengan diferentes bacterias para acá que pueden migrar de otras partes donde no es su casa. Entonces estas bacterias, que ya no son las que viven ahí, colonizan, ¿sí?, se instauran en ese nicho y comienzan a generar comportamientos bioquímicos que no son los normales. Entonces la persona probablemente comience, después de un tratamiento con antibiótico, a ganar peso. Entonces la persona va donde el médico y le dice: ¿qué será, doctor? Pues que me he subido de peso. Y el médico obviamente siempre piensa que el paciente está comiendo mal, probablemente ni siquiera lo esté haciendo, probablemente esté comiendo bien, pero el hecho de haber destruido sus microorganismos y su microbiota, pues repercute en el desarrollo de la resistencia a la insulina. Entonces, el estudio de esto, que es algo que nos lleva más de 10 años, es importante porque nos ha permitido, digamos, crear un concepto distinto al antibiótico. La medicina del año 50 para acá, después de la Segunda Guerra Mundial, era antidepresivo, antiinflamatorio, antibiótico, era anti todo, ¿sí? Y el concepto de la medicina ha ido cambiando hace unos 15 años y ahora es pro. Entonces es probiótico, prebiótico, postbiótico, y este tipo de medicina usualmente ha disminuido considerablemente en estudios clínicos la presencia, pues, de enfermedades que son de alto costo para el sistema de salud. Entonces, entender que las bacterias que viven con uno solamente son importantes para que se lo coman a uno cuando uno se muere es fundamental para prevenir enfermedades. Entonces, básicamente la resistencia a la insulina puede ser tratada si yo abordo de manera correcta el microbioma o la microbiota de un paciente. Entonces, aquí tenemos el impacto. Esto es un artículo científico hace muy poquito tiempo, de un artículo de revisión de Molecular Science. Aquí vamos a hablar del concepto de salud. Entonces, la salud no es un concepto para definir la ausencia de la enfermedad. La salud es un estado de equilibrio en el cual la persona, sus funciones son normales, ¿sí? Y digamos que cuando esas funciones normales cambian, se presenta un estado que se llama disbiosis. La disbiosis es un cambio en algunas familias de bacterias en determinadas partes del cuerpo que generan enfermedades. Entonces, esas bacterias que viven con uno, que están en densidad y en diversidad, colonizando particularmente el colon, pueden verse afectadas por muchas cosas: la dieta, el consumo de prebióticos, probióticos, el uso de antibióticos, factores de vida, digamos, como la actividad física y el medio ambiente donde vivamos. Estos son factores externos que usualmente la persona puede controlar, pero hay eventos internos que la persona no puede controlar o cambiar, como es la edad, la genética, el factor de estrés en un proceso quirúrgico, en un proceso de enfermedad. Y, por ejemplo, esto es importante, porque cuando les hablaba a ustedes de la cirugía bariátrica, ahí es importante entender que una de las cosas que también hace que la persona mejore el peso o pierda peso es el cambio en las familias de bacterias que la persona gana cuando se hace ese procedimiento quirúrgico, ya sea de una ascensión de una asa intestinal o cuando se remueve un pedazo de ese intestino. Entonces es importante entender esto, porque esto nos va a permitir saber esto es lo que yo le hago a mis pacientes cuando vengan a consulta, que era lo que yo les estaba hablando, los que me estaban preguntando. Que en consulta, ¿qué se hace aparte del aislamiento de carbohidratos o aparte de darle la aplicación? En la consulta se hace esto. Esto es un estudio de la composición corporal de una persona. En esta ficha clínica que hace un escáner que se llama InBody, ese InBody lo que hace por impedancia eléctrica es mirar la composición del paciente y el tipo de cuerpo que tiene. Entonces, esa composición corporal obviamente puede verse afectada por una disbiosis. Entonces, por ejemplo, este es un caso de un paciente muy joven, de 29 años, que llega a una consulta el año pasado con un hígado graso más o menos de 170 centímetros de grasa. Lo normal es que nosotros tengamos grasa visceral, todos los seres humanos tenemos, pero no debe superar de 100 centímetros en un implemento diagnóstico como este escáner. Cuando un paciente llega por encima de 100, se habla de un hígado graso de características no alcohólicas. Entonces, obviamente, esta persona llega con exceso de peso, llega con exceso de grasa corporal,
llega con un cuerpo pues en un grado de obesidad y sobre todo con una obesidad abdominal bastante marcada. Entonces lo interesante obviamente es ver cómo esta persona, después de analizarse el cuerpo y decirle, listo, mire usted, este paciente pesa, digamos, más de 90 kilos, pero su esqueleto es pesado. Entonces obviamente esta persona no podría pesar menos de 80 kilos porque solo los huesos pesan 40. Ahora, sí tiene un exceso de tejido adiposo, de grasa, que tenemos que llevar hacia sus normalidades, hacia sus variables. Y obviamente la premura, ¿cuál es esto? Que un paciente tan joven, menos de 30 años, ya con un hígado graso, pues obviamente es un paciente que el panorama a largo plazo no es muy bueno, porque es un paciente que inminentemente podría llegar a desarrollar diabetes muy rápidamente y obviamente pues consecuencias de la diabetes como la insuficiencia renal. Entonces, a este paciente se le utiliza obviamente el aislamiento de carbohidratos, se le utiliza la herramienta Trepsi para que haga cambios en su estilo de vida, pero aparte también se le modifica su microbiota. ¿Se le modifica con qué? Pues con la dieta, obviamente favoreciendo la presencia de bacterias, en este caso de la familia bífida, para que ese hígado pueda mejorarse y pueda llegar a disminuir rápidamente. Entonces vemos que esta persona pues obviamente disminuye sustancialmente los niveles de grasa visceral, los niveles de peso, el porcentaje de grasa baja bastante, y es una persona que inicialmente pesaba casi 100 kilos y un poco más de 6 meses ya ha llegado a su peso normal, que son 74 kilos. Entonces, la idea no solamente es ver la gráfica con el fetiche estético de decir, ay, bajé de peso, qué chévere, y me siento mejor, y la ropa me queda mejor. De hecho, yo en mis redes sociales nunca utilizo fotos de pacientes, así me lo pidan, porque no me parece una manera correcta de la actuación médica. Uno debería más bien para mostrar testimonio y mostrar esto, porque esto es científico, esto es métrico, esto es una data. Ahí yo puedo decir que el tratamiento sirve, pero simplemente con el hecho de yo tomarme una foto con un paciente que estaba con sobrepeso u obeso y después está flaco y ya acaba en un pantalón, eso es algo más amarillista. En esto ya podemos ver que hay una sustancial mejoría en su calidad de vida y obviamente esto nos permite hacer estudios de interpretación científica que obviamente la ciencia necesita, más que todo la ciencia colombiana. Entonces, la idea de este paciente era cambiar su microbiota porque evidentemente ese hígado graso era también a su edad consecuencia de una alteración microbiológica. Probablemente a este paciente le dieron algún tipo de tratamiento con antibiótico para alguna condición aguda, probablemente respiratoria, gastrointestinal, y se le olvidó al médico repoblar esa flora cambió su bioquímica, el paciente comía mal, tenía malos hábitos, era sedentario, estaba en la universidad y terminó desarrollando esto. Que educando al paciente, cambiándole sus factores de riesgo y haciéndole un cambio de su microbiota, podemos resultar en algo así. Entonces, ese tratamiento se debe hacer a la luz de los conceptos modernos de la medicina. ¿Cuáles son los conceptos modernos de la medicina? Lo que les estaba hablando. Prebióticos, probióticos, posbióticos y trasplante de materia fecal. Esto obviamente suena muy bizarro, no lo voy a hablar mucho, pero esto en unos 20 años no se les vaya a hacer raro que se va a utilizar. De hecho ya se está utilizando en algunas personas que tienen sobrepeso u obesidad, que ya están en una obesidad muy, digamos, mórbida, más, digamos, de 140 kilos. En algunos países donde se hacen estudios clínicos se les introduce materia fecal trasplantada de personas delgadas. Y lo que se hace es introducir bacterias de esas personas que son bacterias que promueven que la persona tenga un comportamiento metabólico adecuado y esto hace que la persona adelgace. En estudios experimentales de ratas ha mostrado mucha utilidad terapéutica y por eso se tiene como un postulado. Obviamente de esto no les voy a hablar mucho, pero en 20 años se van a dar cuenta que esto va a ser el futuro de la medicina. Ahora es esto. Prebiótico, posbiótico, probiótico y posbiótico. ¿Qué es un prebiótico? Un prebiótico es un carbohidrato, es una fibra de características fermentables que permite que las bacterias del cuerpo humano, la microbiota, se alimenten y se mantengan con nosotros y no se mueran. O sea, es el alimento de las bacterias. ¿Qué es un probiótico? Un probiótico es un microorganismo que hace parte de nuestra microbiota, que está regada en todas partes del cuerpo. La función de la alimentación humana es, yo debo comer prebióticos todos los días para mantener y alimentar o cultivar mi flora intestinal. Esa flora intestinal va a cuidar mi salud, entre eso me va a prevenir la presencia o el desarrollo de enfermedades como la resistencia a la insulina. Y esas bacterias
después de que se comen esa fibra, forman un postbiótico. ¿Qué es un postbiótico? Lo que forma el alimento pasa a la bacteria se lo come y forma otra sustancia de desecho. Esa sustancia de desecho en humanos son muy útiles. El famoso ácidos grasos de cadena corta. Porque ustedes se meten a Instagram y ponen que está de moda y todo el mundo toma agua de coco, compra aceite de coco, compran el coco, porque ustedes ven chips de coco y todo está hecho con coco, ¿sí? ¿Por qué se volvió el coco tan bueno si hace 20 años la gente lo veía comer uno coco y le decía, usted está comiendo grasa, eso es grasa saturada? A mí me dijo el cardiólogo que eso es lo que me taponaba las arterias. ¿Y por qué ahora entonces el coco es bueno? Porque el coco está lleno de postbióticos, está lleno de sustancias de ácidos grasos de cadena corta que hacen que nuestro cuerpo tenga mejores funcionamientos químicos, entre ellos la reversión o el tratamiento de la resistencia a la insulina. Entonces, el postbiótico es el desecho de la bacteria que el cuerpo utiliza para una utilidad, digamos, biológica, que si yo lo mantengo en el tiempo, puedo lograr un equilibrio, es decir, una homeostasis, y puedo evitar la presencia de enfermedades. Entonces, este cuadrito, que es de un artículo científico de hace muy poquito tiempo, es la medicina moderna. Esto es lo que se está practicando con muy buenos resultados, y por eso es que aquí la mayoría de médicos en Bogotá que se dedican a la medicina alternativa, complementaria, biológica, toxicología, todo eso que está de moda, que son palabras que uno entiende, por eso es que tienen tantos pacientes, porque logran interpretar esto bien, ejecutarlo bien y quitar el concepto anti del paciente. Utilizar antibióticos cuando sea necesario, utilizar antiinflamatorios cuando sea necesario, utilizar, digamos, algún antihistamínico o alguna bomba, digamos, como la bomba de inhibidor de protones, que es el famoso omeprazol, que la gente le tiene mucho miedo ahora, cuando sea necesario, no de uso crónico, como la mayor parte de los pacientes pueden estar acá, que uno va al internista, le formula el omeprazol, y ¿hasta cuándo, doctor? Hasta que usted se muere. Y eso no debería ser el concepto de la medicina, debería ser, lo uso mientras que saco al paciente del cuadro agudo y lo involucro en esto para no volver a caer en ese anti, ¿sí? Entonces este es el concepto que estamos tratando de instaurar, obviamente, en conjunto con el aislamiento de carbohidratos, otra herramienta educativa. Entonces, ¿qué es un prebiótico? Entonces tenemos, son carbohidratos no disponibles o fibras polisacáridos fermentables, es decir, carbohidratos que mi cuerpo no puede entrar a la sangre, o sea, no los puede digerir, no los puede absorber, no los puede aprovechar y no van a llegar a la sangre. Ejemplo, esto, ¿sí? La alcachofa, exactamente. Si usted compra alcachofa y come alcachofa, a algunas personas les gusta, a otras personas no. ¿De qué está llena la alcachofa y por qué es un alimento funcional? Está llena de inulina, del famoso FOS. Entonces ustedes ven, cuando ustedes ponen a ver partidos ahorita del mundial, o cuando ustedes ven en propagandas, la leche para el niño recién nacido marca Pepito Pérez llena de FOS. Entonces uno dice, uy, ¿eso qué será? Eso debe ser un químico que se inventaron una persona Nobel en medicina y lo puso ahí, y ahorita todos los niños toman FOS. ¿Pero qué será eso? No es nada, es una fibra. Es fibra que se le añade a una leche para que la leche sea más espesa y el niño consuma más fibra y no tenga estreñimiento. Porque yo sé que ustedes, la mayoría, tienen bebés, ¿sí? O han tenido bebés, y lo que uno más le da a bajar es que el niño tuviera estreñimiento. Tocaba desimpactarlo, meterle un edema y uno era, pues, apretando la alga para que el niño no le pasara algo. Entonces, eso que se está colocando actualmente son alimentos funcionales y se colocan dentro de productos y se venden como nutracéuticos. Entonces usted lo puede sacar, si quiere, de la naturaleza. O sea, usted puede comprar alcachofa, meterla en agua, cocinarla, consumirla, y ahí está consumiendo inulina. Y eso va a alimentar su microbioma. Ahora, el problema es que si usted lo hace una vez al mes, pues su pobre microbiota que tiene que alimentar todo el mes, pues se va a morir. O sea, usted tiene que alimentar y cultivar esas bacterias todos los días. Entonces el uso debería ser de manera frecuente. Ahora, la avena. Entonces, por ejemplo, Dieta Medicale, que es un producto de Italia, utiliza mucho la avena, que coincidencialmente no es un alimento propio de la región, pero lo utilizan porque ellos ven el potencial que nosotros no le vemos a nuestros alimentos. Por ejemplo, aquí en Colombia tenemos el yacón,
y lo subutilizamos y no le sacamos provecho a eso, pudiendo hacer N cantidad de medicinas y venderlas a otros países y hacer emprendimiento. Pero entonces a nosotros les mandamos la avena ya y ellos nos la devuelven así, en forma de un alimento funcional que está hecho de, o que tiene una fortificación con betaglucano, que es otro carbohidrato. Ese betaglucano, si ustedes lo han visto, por ejemplo, en los comerciales de Quaker, cuando ustedes ven el corazoncito, dicen que está demostrado clínicamente que ayuda a bajar los niveles de LDL o del colesterol malo. Sí, pero cuando usted se expone de manera frecuente a él. Si usted simplemente come una vez a la semana o 2 veces por semana, pues el efecto no va a ser el esperado. Entonces, el alimento funcional sería en este caso la avena, pero si yo ya lo quiero comprar en una forma, digamos, ya de otra presentación, pues yo busco el producto que lo contenga. Entonces, por ejemplo, 45% del producto, digamos, como una tostada de dieta medicale, está llena de betaglucano y de almidones resistentes. ¿Qué es un almidón resistente? Yo sé que ustedes han visto en YouTube que hay un médico que dice que si se comen el arroz frío no engorda, ¿sí? Entonces, ¿por qué no engorda el arroz frío y si el caliente? Cuando usted coge un almidón, un carbohidrato como un almidón, y le pone agua, es decir, usted coge el arroz seco y lo pone en la olla y le echa agua caliente y lo deja cocer hasta que se hidrate, esa molécula de almidón, que son carbohidratos, coge agua y se llena de agua, se hidrata. En ese momento, como usted se lo come, las moléculas de glucosa, ¿sí?, su cuerpo las puede coger más fácilmente porque están expuestas en el exterior del grano de arroz. Entonces, para su intestino es más fácil digerirlo y absorberlo. Entonces, por eso digamos que el arroz caliente es más fácil de digerir y absorber, llega más rápido a la sangre. O sea, el arroz caliente puede demorarse más o menos 1 hora y 20 en hacer presencia a la sangre. Pero si yo cojo ese mismo arroz caliente y le hago un choque térmico, es decir, lo meto a la nevera o al congelador, esa agua se comienza a salir, ¿sí? Y esa agua que se sale hace que las moléculas que estaban hacia afuera se metan hacia adentro. Entonces nuestras enzimas digestivas no pueden actuar sobre ellas de manera eficiente. Y eso se le denomina un almidón resistente. Es decir, que si yo me como el arroz frío después de haber hecho un choque térmico, la respuesta a la insulina va a ser menor y probablemente la liberación de azúcar va a ser no en 1 hora y 20, sino en 3 horas, lo cual es más funcional para una persona que quiere perder peso o que quiere controlar una resistencia a la insulina. Esa es la diferencia y eso es un proceso químico de cristalización de los almidones y puede lograrse con todo. Si usted come plátano verde y hace un patacón y lo mete verde y se lo come frío, es mejor que si estuviera caliente. Lo mismo, si usted hace pastas y las pastas no las come ahí mismo calientes, sino frías, el efecto es diferente, ¿sí? Si usted hace, por ejemplo, la yuca y le gusta la yuca con suero, haga lo mismo. O sea, no se la coma caliente. Obviamente es más rico y estamos acostumbrados a comerlo caliente. Pero si queremos prevenir patologías como la obesidad, el sobrepeso, la resistencia a la insulina, no estamos haciendo ejercicio, no nos queda tiempo, pues sería mejor entre semana comer frío y el fin de semana comer caliente. Simplemente hacer un pequeño cambio en el diario vivir de las personas. Entonces, estos son los prebióticos, ¿sí? Son fibras. Ahora vamos para los probióticos. ¿Qué es un probiótico? Una bacteria. Una bacteria que se debe cultivar en condiciones microbiológicas que permitan que solo crezca una familia de esa bacteria. Entonces, ¿cómo se cultiva una bacteria? Usualmente se coge una caja, que se llama caja de Petri, y en esa caja de Petri se pone un agar. El agar es como una gelatina, que es otro prebiótico, ¿sí? Ese agar lo que hace es darle sustento nutricional a la bacteria. Y la bacteria crece, colonizan, estos son colonias, ¿sí? Y ahí se logra extraer las diferentes bacterias que tiene un suplemento de probióticos. Hacer esto en casa es sumamente complejo y poco probable que le quede bien hecho. Y mucha gente dice, no, es que yo cultivo el kefir, o no, es que yo cultivo el kombucha, o es que ahora está de moda los hongos y entonces cultivo hongos con una levadura. Todo eso se puede hacer de manera artesanal en la casa, pero no va a garantizar que usted tenga el número adecuado de bacterias. 1, 2, que no venga otra familia pegada a esa bacteria que sea patógena, por llamarlo así, que no comprometa su salud.
y lo que estamos buscando es volver a colonizar el intestino con las bacterias que debe tener ya tipificadas en esa zona. Entonces, la única forma que nos está dando la industria farmacéutica hasta estos momentos, y por eso ustedes lo están viendo con otras marcas que se venden a granel, sobre todo en grandes superficies, es que usted ya, por ejemplo, va con diarrea a una clínica y le dan pues, todo el tratamiento, no le hidratan y le dicen tómese este vial de estos probióticos, ¿sí? Y uno sale, se toma eso, pero no es consciente que uno debería seguir utilizándolo. Esto no solamente es para tomarlo por una sola vez, sino mantenerlo hasta que logre llegar a un número adecuado, suficiente de bacterias, corrija la situación de la disbiosis y yo, con el intermedio de los prebióticos, pueda seguir alimentando esas bacterias. Entonces, estos son los probióticos. ¿Qué debe mirarle una persona a un probiótico? No todos los probióticos se hacen para lo mismo, porque como les mostré en la gráfica anterior, desde la cavidad de la boca hasta la cavidad del recto, hay diferentes bacterias. Entonces, cuando yo compro un probiótico, yo debo comprar el probiótico que me sirve para la región que no está funcionando bien. Es decir, si tengo resistencia a la insulina, probablemente el intestino delgado, que ya les expliqué en la primera charla, no está funcionando bien. Es decir, yo debo buscar una cepa de bifidobacterias. Ah, no, pero es que me están vendiendo el lactobacillus o Saccharomyces boulardii. No, porque esa no es la bacteria que vive ahí y que debe colonizar ahí para esa patología que yo estoy necesitando el probiótico. Entonces, por eso uno tipifica, cuantifica y prescribe el probiótico dependiendo de la enfermedad. Porque entonces pasa que uno va entonces a donde el médico, le da probióticos, no, eso para todo es lo mismo. Entonces, si tiene una candidiasis, le manda el mismo probiótico. Si tiene resistencia a la insulina, lo mismo. No, es que tiene una infección urinaria. No, el mismo probiótico le sirve. No. Los probióticos no los prescribe según la familia de la zona anatómica del cuerpo donde tiene el accionar fisiológico. Entonces, para eso se prescribe. Por ejemplo, yo coloco este acá porque es el que más tiene bifidobacterio breve, que es el que más tiene evidencia clínica para el tratamiento de enfermedades como la resistencia a la insulina y el síndrome metabólico. Entonces, si yo tengo sobrepeso, digamos el que más debo buscar es ese. ¿Listo? Ahora, esta bacteria se alimentó entonces de esta alcachofa. Y esta bacteria creció, colonizó el intestino, me está corrigiendo ese hígado graso que tiene esa persona, como lo vimos en la imagen previa, y ahora lo que está produciendo, ¿qué es? Esto, postbióticos. ¿Qué son los postbióticos? Ácidos grasos de cadena corta, ácidos grasos con isómeros biológicamente activos como el CLA, ácidos grasos como el EPA, aminoácidos esenciales o condicionantes, aminas biológicamente activas, flavonoides y terpenoides, una cantidad de químicos, ¿sí? Lo que pasa es que el que más uno conoce es el coco, ¿sí? Por eso está de moda entonces el aceite de coco y el agua de coco, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que lo que yo debo buscar es, obviamente, yo debo tratar de consumir esto para buscar esa finalidad. Los ácidos grasos de cadena corta, sobre todo el butírico, es el que más funciona para la pérdida de peso. Entonces, por eso, cuando usted no quiere comprar el prebiótico, ni quiere comprar el probiótico, sino ya quiere tener el postbiótico como tal, pues usted se puede brincar toda la cadena y comprarlo, pero el problema, vuelvo y le repito, el problema es la exposición frecuente a esa molécula, ¿sí? Por ejemplo, del aguacate. Yo, para el método de aislamiento de los carbohidratos, a la mayoría de mis pacientes, y sé que los que están acá, hay varios que ya han pasado consulta, les he mandado CLA o ácido linoleico conjugado, ¿sí? Entonces la gente obviamente dice, no, eso es un quemador de grasa. No, eso no es un quemador de grasa, porque eso no quema la grasa, de hecho no hay nada que la queme. Simplemente esto es un postbiótico que usualmente sale en su mayor parte del aguacate. Por eso es que el aguacate también está de moda. Ustedes ven el Instagram de Ortica de cualquier modelo y todo el día come aguacate. Le unta aguacate todo, come aguacate todo el día, hace jugos verdes con aguacate. ¿Y qué es lo que está buscando probablemente esta persona? Pues está buscando que tenga en su sangre suficiente ácido linoleico conjugado, que hace que la persona tenga menos ansiedad de comer, ¿sí? Eso lo que hace no es quemar grasa, lo que hace es que cuando la persona está en la tarde, como les contaba en la primera charla, y llega con la cortisol alto, y llega con ganas de comer carbohidrato, este tipo de sustancias le ayudan a uno a que no le dé ansiedad en la tarde. Entonces, por ejemplo, si usted almuerza con una tajada de aguacate, va a entrar a su sangre ácido linoleico conjugado, probablemente no en la cantidad de un suplemento, de un nutracéutico, va a entrar en menor cantidad,
pero probablemente usted llegue y diga como no, pues me voy a tomar de pronto de noche una bebida caliente con un queso y ya. Pero muchas veces usted llega y no, le quiere comer la olla, raspar la olla, tomarse el jugo, ¿sí? Entonces obviamente eso precisamente pasa cuando la dieta no es la adecuada. Entonces por eso yo me apalanco con postbióticos como el CLA, que para mí obviamente es una de las cosas más inocuas, pues, porque es derivado netamente de una grasa natural que es pues, producida por una fruta que es el aguacate. Es una fruta porque está clasificada botánicamente como fruta, pero es una grasa y por eso ustedes lo encuentran en la lista azul del método de aislamiento de los carbohidratos y TREPS. Entonces la fuente de donde se saca el CLA es el aguacate. ¿Listo? Ahora, otros postbióticos, por ejemplo, yo en mis redes sociales, cuando ustedes de pronto tienen la oportunidad de ver mi Instagram, yo soy adicto al vino. De hecho, tomo vino tinto todos los días y me gusta el vino. ¿Qué se busca del vino tinto? Pues aparte del sabor que a usted le guste, pues en el vino tinto hay muchos postbióticos. De hecho, es uno de los alimentos más completos que existe, digamos, en este momento, utilizado desde hace mucho tiempo. La fermentación alcohólica de la uva y el uso del mosto, sobre todo de la cáscara de la uva es un carbohidrato, es una fibra, es un prebiótico. Y cuando usted hace el vino, usted está haciendo todo el proceso, prebiótico, probiótico, postbiótico. Entonces usted obtiene una cosa que se llama resveratrol, que es un terpenoide o un flavonoide, que está presente en casi todas las cepas. ¿Por qué en la lista verde del aislamiento de carbohidratos dice Malbec o Merlot? ¿Por qué no dice Cabernet Sauvignon o por qué no dice Shiraz? Porque los vinos, las cepas que más tienen postbióticos son las cepas de las uvas, las que se hacen los vinos Malbec y Merlot. De hecho, el que más tiene es el Malbec. Entonces, por eso es uno de los que yo más consumo, porque lo que yo busco simplemente es el efecto antioxidante. El efecto antioxidante es que no es que no se oxide nada, no, sino que eso le va a garantizar probablemente que va a tener menos riesgo de que le dé una gripa, menos riesgo de que si usted está en un auditorio como este, alguien con gripa se la pegue. O sea, eso le va a mejorar ciertas características funcionales que para uno como persona es bueno y grato tratar de no tener una condición como un catarro. Entonces, eso es un postbiótico, es un alimento completo. Ahora, este que está muy de moda también, la cúrcuma. Entonces, claro, pues yo puedo comprar la cúrcuma, puedo rallarla, puedo tamizarla y puedo tomarla, ¿sí? Lo que pasa es, vuelvo y les digo, es lo mismo. Usted puede hacer el proceso en la casa, pero que le quede estandarizado igual o que tenga el mismo efecto es poco probable. Entonces, por eso ya se venden tés. Aquí está muy de moda el té dorado o la leche dorada, que es una combinación de la cúrcuma con leche o con proteína de la leche o de la cúrcuma con combinación con té. ¿Qué hay dentro de eso? La cúrcuma está llena de postbióticos, aminas biológicamente activas. Y esas aminas lo que hacen literalmente es lo mismo, causar mejoras celulares para que la persona tenga menos resistencia a la insulina. Entonces es uno de los, digamos, postbióticos que yo más recomendaría. Esta combinación de estos dos productos, tanto en su estado natural como en su estado farmacéutico, son una medida preventiva de tener resistencia a la insulina. Yo usualmente lo utilizo en el método de aislamiento de los carbohidratos de noche, cuando la persona, digamos, no tiene opción de amarillo ni azul, sino solamente el verde y el rojo. Ya respondo preguntas. Los últimos postbióticos son todos estos, aminoácidos como la glutamina. Este es un excelente producto porque hay muchas personas que operan, digamos, de cirugía bariátrica. ¿Y por qué lo coloco acá? El problema es que en Colombia no hay hierro para personas con cirugía bariátrica que sea netamente absorbible, ojalá en vía oral. Y lo que se le baja a las personas es obviamente los niveles de sideremia, ferritina, transferrina, que generan una anemia severa y terminan con una complicación que requiere un manejo de hierro parenteral o inyecciones de hierro a nivel venoso. Entonces lo que se le baja literalmente es esto, la lactoferrina, que es la asociación entre el hierro y una proteína. Entonces, coincidencialmente, la lactoferrina es un postbiótico y eso lo hace una bacteria. La bacteria se asocia al hierro, lo degrada, forma la combinación que a nosotros nos sirve, que es la molécula exacta del hierro que nos circula, y eso genera obviamente pues, unas tasas de anemia mucho menos agresivas en pacientes pues, con esa cirugía. Estos son natoquinoides, que son nuevos en el mercado,
Esto usualmente se utiliza para pacientes con cáncer. Este producto que aquí dice que es un inhibidor de las sirtulinas. Las sirtulinas son unos compuestos que generan resistencia a la insulina y envejecimiento prematuro. Entonces por eso se vende como producto anti-aging, producto anti-envejecimiento, y esto están llenas las cremas que las personas se ponen a nivel facial por un dermatólogo le manda una fórmula magistral, ¿sí? Este producto, a todos, digamos la mayoría nos da gases el brócoli. Entonces usualmente uno, para evitar los gases que genera el brócoli o el hecho de comer mucho arbolito, están productos como el Brocomax, que es un producto que tiene sulforano. El sulforano es la molécula, el terpenoide, que está en el brócoli. Para que yo tenga una concentración alta, pues me tendría que comer una gran cantidad de brócoli. El problema es que a la gente casi no le gusta, lo expone mucho al calor, lo deja ya muy, casi que la molécula no presente en la cocción, en la cocina, y se pierde. Otro que está muy de moda es este, que ustedes lo han visto, ahorita influenciador social en YouTube o en Instagram, que no se tome por la mañana un jarabe de esto, no es influenciador, porque todo el mundo quiere tomar vinagre de manzana o vinagre, ¿sí? El vinagre de manzana es lo mismo, es un postbiótico. La bacteria, en este caso, fermenta el jugo de manzana, forma el vinagre, y ese vinagre utilizado de manera cotidiana puede disminuir significativamente los niveles de glicemia. Entonces por eso usualmente le dicen, no, tomes en ayunas. Entonces la persona se lo toma en ayunas y a las 2 horas ya tiene hipoglicemia, está frío y dice, uy, ¿qué pasará con esto? Es eso, es el efecto hipoglicemiante que tiene ese tipo de ácido acético. Y alimentos fortificados, que ya es la otra parte de la charla, son alimentos con tendencia al cero. Por eso la lista verde del método tiene productos que dicen cero, porque lo que se busca es que el producto, mucha gente me dice, bueno, pero si el producto es cero, ¿por qué la tabla nutricional tiene calorías? Porque cuando usted manda un producto al laboratorio para que le entreguen la tabla de calorías, el ensayo se hace en calorimetría directa, que es un proceso que se hace en el laboratorio, pero ese no es el mismo proceso que pasa en el cuerpo humano. Entonces por eso usted le entrega una tabla nutricional y le dice, este producto tiene tantas calorías, pero esas calorías que usted se come o esos carbohidratos que usted se come no van a pasar a la sangre de todos. Es decir, que esas calorías que usted está contando probablemente está perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque de una cosa es lo que usted se come, otra cosa es lo que entra a circular a su sangre. Entonces, estos productos, en la lista verde hay muchos, por ejemplo, están productos locales como Bullón, están productos locales, por ejemplo, como las waffles que dicen sugar free, que son de Ítalo. Esos productos están hechos con esto, con almidones resistentes y con polialcoholes con tendencia al cero. Es decir, yo me los como, entran a la boca y como entran, salen. Entonces nunca permean el torrente circulatorio de la persona. Los alimentos con adición de aminoácidos, por ejemplo, este tipo, encontrar una Nutella que a la mayoría de la gente le gusta saludable es muy complejo. Entonces por eso habitualmente ahora lo que se hace es el cacao, se le pone un azúcar con tendencia al cero, o sea, que sepa pero que no llegue a la sangre y que esté fortificado con algo que le sirva al cuerpo, que puede ser un aminoácido, una proteína. Almidones, alimentos con almidón resistente. Estos productos que les están ofreciendo afuera, todos son hechos con choque térmico. Entonces todos los productos tienen o están hechos con almidón resistente. Entonces, digamos que lo interesante de comerse un producto de esto en la mañana es que usted se come un croissant, es como si fuera el croissant normal, pero es un croissant que no va a llegar a la sangre, no va a generar ningún efecto ni en su microbiota y mucho menos en su insulina. Entonces, este tipo de productos ya, digamos, solventan un poco la alimentación del paciente porque ya tiene usted opción de pastas, de muffins, de croissants, que son cosas que usualmente uno consume en el grueso de la semana y que pues ya los están viendo modificados. Actualmente en el mundo hay no más de 100 empresas que están haciendo este tipo de alimentos, pero pónganle en 50 años, esto va a ser lo que nos va a dar de alimento a todos, ¿sí? Porque la industria debe cambiar para que no nos sigamos enfermando. Y esa es una de las premisas del desarrollo, de las políticas de desarrollo. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una empresa como Shaocar, que es italiana. Aquí está, por ejemplo, el genérico de la Nutella, la comparación con un genérico, con una Nutella proteinizada.
Entonces, no solamente la disminución de las calorías ni la disminución de los carbohidratos, o sea, de 28 a 4, ¿sí? La fibra como sube, es el aumento de la proteína. Entonces, digamos que lo interesante de estos productos, aparte de que no son digeribles por su almidón, pues es la cantidad de fortificación que tienen proteína. Entonces, fíjense la diferencia entre una pasta convencional con una pasta proteica. Entonces, las calorías pueden ser las mismas. Los carbohidratos, de 39 gramos de carbohidrato que tiene este pene a 4, entonces fíjense la diferencia, es una cosa grande, y obviamente eso, la mayor parte son fibras que no entran a la sangre, son aminoácidos resistentes. Ahora la fortificación de proteína, de 5 gramos de proteína a 30 gramos de proteína, pues obviamente son productos de características pues, funcionales que son distintos al grueso de la pasta convencional. Entonces por eso la diferencia es obviamente esta, la fortificación y el uso de compuestos para mejorar el producto, fortificarlo o mejorarlo. Esto era todo por hoy, muchas gracias por su atención. Ya es el momento entonces de las preguntas. Antes que ya te pasan el micrófono y ya procedemos a responder preguntas. Antes le pasamos un micrófono, ¿listo? Tú modelas. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes para todos. Disculpe, precisamente usted está finalizando con el tema de Nutella y este tipo de alimentos. El nivel de grasa no es bastante alto y adicionalmente pongamos en el mercado común europeo, sobre todo la parte de Italia, han sacado cualquier cantidad de productos de esto, de sus mercados, de sus grandes moles, porque adicionalmente los están mezclando con aceite de palma que está demostrado que es cancerígeno y que en nuestro medio nos están vendiendo que es la panacea los aceites de palma, ¿sí? Sabiendo que están generando esto. Pues nuestro INVIMA todavía no ha certificado, pero sabemos que los estándares y los laboratorios europeos, norteamericanos tienen estándares, como dice usted. Yo no me baso en los estándares nacionales, sino en los estándares, en las tablas nutricionales y de requerimientos europeos o de otro tipo de laboratorios que tienen estándares más altos. Entonces, sí, te entiendo. Pero lo que pasa es que en el mundo, digamos, por política de la Organización Mundial de la Salud, lo que se hace en la industria de alimentos, y sobre todo los que producen a nivel de gran escala, es que se reduzcan 3 sustancias, ¿sí? Lo que se está reduciendo es el azúcar, se reducen las grasas saturadas, no todas las grasas, y se reduce el sodio. Lo que pasa es que los productos que entraron del año 50 al año 2000 eran productos que estaban cargados en esas 3 sustancias, y esos fueron los que cargaron la pirámide, digamos, de las enfermedades crónicas como la resistencia a la insulina. Por eso yo les contaba al inicio, en ese cuadro de Botero, que antes la familia colombiana no tenía sobrepeso porque no estaba inmersa en la cantidad de productos que han llegado y penetrado al mercado, los que se han hecho acá, ¿sí? En cuanto a las grasas, las únicas grasas que están demostradas que se deben, digamos, suspender son las grasas de origen saturado y que dicen trans. Por eso ahorita usted consigue productos que le dicen libre de trans, ¿sí? Para que la gente lo compre. Lo que pasa con las grasas trans no es que sean malas ni buenas, lo que pasa es que la molécula está cambiada y es una molécula más tóxica que el cuerpo no reconoce. Entonces, tentativamente es más aterogénica o produce más placa ateromatosa. Lo que pasa es que no podemos satanizar las cosas y decir que una empresa que utiliza aceite de palma, si no lo hidrogena, pues el proceso no está haciendo nada malo. Ahora, si en el proceso que lo hace hidrogena la grasa, la vuelve mala, entonces obviamente pues no sería bueno vender un producto de consumo masivo con esas características. Entonces, por ejemplo, en Europa la dieta mediterránea es muy alta en grasa, de hecho es más grasa que carbohidrato y muy poca proteína, digamos como se consumen los alimentos allá, y por eso ellos tienen una tasa de mortalidad y morbilidad diferente. Allá la enfermedad cardiovascular no es tan, digamos, fuerte como acá y como en Estados Unidos, como América del Norte, porque ellos en su alimentación involucran otro tipo de sustancias y disminuyen otras. Entonces, por eso las grasas allá son distintas. Por ejemplo,
ese tipo de productos que son mantecas de cacao, ¿sí?, no se hidrogenan, entonces no generan grasas que sean, digamos, de características negativas para el consumo frecuente del humano. Entonces, es simplemente el uso que usted le dé a un producto. Por ejemplo, mucha gente me dice a mí que en el método de aislamiento de los carbohidratos está el aspartame. ¿Cómo se me ocurre a mí poner eso? Es que el aspartame tiene más de 30 años de estudio y en ninguno de larga data se ha demostrado que genere cáncer, ni en ratas ni en humanos. Entonces, hasta que no haya una conclusión y no lleguen a un nivel de investigación largo, no podemos tomar juicios de valor. Si yo tengo una historia de vida donde mi familia tiene cáncer, tanto por línea materna, paterna, no hago actividad física, no tengo buenos hábitos, me gusta de vez en cuando tomar unos traguitos y unos cigarrillos, pues ¿cómo le voy a echar la culpa yo al aspartame de que me esté dando cáncer? O sea, eso no es así. O sea, simplemente estoy, digamos, echando la culpa a algo que me comí de vez en cuando y no le estoy echando la culpa a mis hábitos de vida, ¿sí? Entonces por eso no podemos satanizar las cosas y yo no lo satanizo. Yo lo que le digo a la persona es, úselo si le gusta el producto, 1. 2, trate de que el producto cuando lo compre no esté mezclado con otro, porque por ejemplo usted compra aquí, digamos un ejemplo, azúcar light y azúcar cero. ¿Cuál es la diferencia? La light es mitad azúcar, mitad edulcorante. Entonces pues es lo mismo, o sea, está comprando exactamente la misma cosa en menor proporción. Ahora el cero es 100% el edulcorante. Entonces, mientras que usted llega al punto de poder quitar eso de su dieta, porque usted ya llegó al punto en que no quiere volver a endulzar, pues no lo vuelve a comprar. Pero mientras que usted hace esa transición de asumir el hecho de no tomar azúcar o de no endulzar, por ejemplo, el tinto, pues lo más sensato sería un producto como el que yo le estoy proponiendo en el aislamiento de carbohidratos. Porque es que si no pasamos a una cosa muy extrema, que es lo que yo hablaba con los pacientes ahorita. Claro, hacer una dieta vegetariana es más saludable que hacer un aislamiento de carbohidratos, sí. Ahora, ¿cuánto tiempo la va a hacer y cuánto va a durar? Eso es lo que usted tiene que entender, o sea, no es voy a sacar el azúcar de mi vida, voy a sacar la sal de mi vida, voy a sacar las grasas saturadas de mi vida, ok, en algún momento te va a tocar consumirlas. Entonces es el uso el que hace que la persona tenga ese tipo de características como la resistencia a la insulina, pero no hay que satanizar las cosas por el producto que se esté utilizando. Buenas tardes a todos. Doctor, felicitarlo por la excelente conferencia que ha llevado. Vengo de provincia y todas mis expectativas que tenía al respecto han sido muy buenas. O sea, para nada he perdido el tiempo acá. Muchas gracias. 2 preguntas en una. ¿La leche deslactosada la fórmula para problemas digestivos? Y 2, usted habló del yacón. ¿Dónde lo podemos clasificar y qué propiedades tiene? Gracias. Bueno, mira, lo que pasa es que la leche deslactosada obviamente es una opción que se le da. ¿Cuándo entra la leche deslactosada a Colombia? Es la pregunta que, digamos, es más dirigida para el gente de tiempo. Entra más o menos en el año 86. ¿Por qué entra? Porque en ese momento el sistema de salud tenía muchas consultas por enfermedades agudas de índole diarreico. Entonces eran personas que consultaban mucho. Entonces, obviamente, una de las cosas que se determinó en ese momento era el exceso de lactosa. No teníamos enzimas para degradar la lactosa. Entonces, ¿qué se hace a manera de salud pública? Se le ordena a las empresas que fabrican o que producen lotes de leche, aparte de pasteurizarla para garantizar la inocuidad microbiológica, agregarle una enzima que haga más fácil la digestión. El problema es que hasta ahora se viene a entender qué es lo que pasó en esa época. El hecho de haber roto ese enlace, la gente que pensaba que si yo deslactoso la leche, quito el carbohidrato mágicamente. Ojalá pasara eso. Sería una maravilla donde yo pudiera tener una leche alactosada, pero no existe. Y no se puede hacer y no se ha hecho, porque químicamente no es viable. Entonces, ¿qué sucede? Que al deslactosarlo usted hace que el azúcar se rompa y llegue más rápido a la sangre. Entonces la formulan precisamente para que la persona no siga yendo al consultorio a poner, digamos, pereque al médico de diarreas, platos o distensión abdominal, ¿sí? Para eso se le prescribe, porque la mayor causa de síndrome de colon irritable en la población colombiana es el exceso de leche, porque la persona toma leche al desayuno, toma jugo con leche al almuerzo, toma y remata en la noche con leche en una granola o en un chocolate. Entonces el problema de la leche es ese, que genera una gran cantidad de enfermedades, digamos, de índole agudo, como el síndrome de colon irritable. Entonces por eso la industria migra hacia una leche deslactosada. Lo que pasa es que eso tiene un impacto, y el impacto es la obesidad que estamos viviendo actualmente en Colombia. Entonces, si usted va a usar la leche
y usted es consciente de que la leche es un carbohidrato, sea deslactosada, descremada, la que usted quiera comprar, y la toma como leche solo, la puede usar, siendo consciente que es un carbohidrato. Pero si usted mezcla leche con arepa, pues rico, pero pues, o sea, va a ganar peso inminentemente. Entonces, por eso la recomendación de nosotros, y sobre todo en la aplicación, es no utilizar de manera frecuente la leche. Fíjense que en la lista negra que yo les mostré, no dice alimentos prohibidos en ningún momento, dice no recomendados, es decir, no los use de forma frecuente. Si se toma un vasito de leche deslactosada por ahí de vez en cuando, no le va a pasar nada, pero el problema es cuando usted lo vuelve ya un hábito, ¿sí? Ahora, el yacón es una papa, es un tubérculo que se cultiva hace mucho tiempo, y es un tubérculo que tiene unas características muy particulares en su composición, y es que está lleno de fibras, sobre todo prebióticas, como la inulina, igual que la alcachofa. Entonces, por eso mucha gente compra y hace el agua y se toma el agua por la mañana de eso para bajar el azúcar, y le dice a eso el agua para la diabetes, o yo no me pongo más insulina porque es que me estoy tomando el agua o el té de yacón. ¿Eso baja el azúcar? Sí, la baja. ¿Por qué la baja? Porque tiene una fibra que hace que no llegue más rápido el azúcar de la dieta, o sea, de ese desayuno a la sangre. Pero es un efecto transitorio, es decir, yo no le puedo decir a un paciente que a punta de yacón se va a quitar una diabetes, ¿no? O sea, le va a ayudar para que en su momento, de pronto, si se toma una infusión después, digamos, de un almuerzo muy grande, digamos un ejemplo, usted se come una bandeja paisa y sabe de entrada que la están barrando, porque tiene arroz, tiene frijol, tiene arepa, tiene plátano maduro, usted ya sabe cuántos carbohidratos se va a comer, y es bajo su responsabilidad que lo va a hacer. Entonces usted dice, bueno, me lo voy a comer, ¿qué podría utilizar yo después de ese alimento para que el efecto no sea tan negativo? Una infusión de yacón, porque eso no dejaría que todos los carbohidratos entraran a la sangre, y no dejarían que se elevara tan significativamente la insulina y sobre todo la glicemia. Entonces digamos que en ese momento sería útil un producto como el té de yacón, o una pastilla que tuviera ese compuesto, que es un terpenoide que es hipoglicemiante. Pero, pues digamos que, como vuelvo y te repito, es para el uso que tú lo quieras dar. Si lo quieres comer de manera frecuente como si fuera un carbohidrato, lo ubicas en la lista amarilla. ¿Cuánto sería la dosis? Más de 80 gramos no sería recomendado, porque igual sigue siendo un carbohidrato, ¿sí? Y pues, ¿cómo lo voy a preparar? Yo sí lo recomendaría que lo preparara como una papa normal y le hiciera choque térmico, es decir, lo termino de cocer y lo paso inmediatamente a agua con hielo y lo meto en un nevero, y después me lo como. Obviamente no le va a saber igual como si fuera la papa recién caliente que usted le pasa el cuchillo y le pone la cremita de grano, no le va a saber, pero es lo más cercano a algo saludable. Doctor, Aquí hay una pregunta. buenas tardes. Acá, ¿Dónde nos vemos? el micrófono. Buenas tardes, doctor. De antemano, agradeciendo esta excelente conferencia que nos pudo brindar aquí a todos los presentes. Quiero aprovechar la oportunidad para hablaba el doctor ahora que hay dos cepas, Merlot y Malbec en el vino. Queríamos aprovechar para preguntar cuál es el mejor horario para consumir este vino. Si es el tema de una sola copa, o como dicen que dos se puede hacer, y qué tan conveniente. Y la otra pregunta es, dentro del listado de lo que encontramos, en algún momento alcanzar a ver la Coca-Cola cero. Hay un mito sobre la Coca-Cola cero que queríamos aprovechar para preguntarle. Dice que tiene cero azúcar, pero que tiene unos contenidos de sodio muy altos. Entonces, también, si se va a tomar Coca-Cola, ¿qué tanta Coca-Cola se puede tomar cero y con qué frecuencia? Listo. Bueno, la pregunta ahí sí me la pone difícil, porque si me preguntan a mí cuántas es la dosis de vino tinto, yo le digo que la botella. ¿Sí? Porque yo estar con una botella no me puedo tomar una copa, me tengo que tomar una botella. Entonces, idealmente el mejor momento para el vino, pues sí sería en el método en la noche, porque lo que queremos es bajar el azúcar, ¿sí? Entonces digamos que el vino es un hipoglicemiante también. O sea, la gente usualmente dice que si yo tomo vino tinto se me va a subir el azúcar. No, el vino es una fermentación alcohólica de una uva, ¿sí? Y queda agua y alcohol. Lo que pasa es que dependiendo de la madurez del vino y la cepa que usted compre, pues le van a quedar residuales de azúcar en la fermentación. Es decir, si yo voy y compro, por ejemplo, un vino de primera mano, por ejemplo, como un Dubonnet,
pues va a tener una cantidad de dulces significativa, ¿sí? Ahora, si yo compro un vino que ya tiene por lo menos una madurez y una fermentación, digamos, en una barrica, pues probablemente el azúcar va a ser casi que cercano al cero, no va a estar presente, porque ya solamente es agua y alcohol, un porcentaje no mayor al 14%, dependiendo la cepa. El vino, perdón, el vino Sansón. Este sí es más dulce. Bueno, entonces, la mejor forma de tomárselo sería en la noche en el aislamiento de carbohidratos, ¿sí? Lo que pasa es que si usted quiere buscar un efecto antioxidante, no sería útil tomarlo de vez en cuando, sino en la exposición frecuente. Por eso le digo que sea todas las noches, ojalá. Pero el problema es la dosificación. Usualmente aquí, como no se venden tantos picolinos, que son una media botella, sino una completa, pues uno termina tomándose la completa. Ese es el problema. Ahora, que le vaya a pasar algo por tomar vino, a menos de que tenga alguna contraindicación, no. O sea, digamos que no le va a pasar nada, lo puede usar concomitantemente con la administración de algunos fármacos y no va a pasar nada. Pero digamos que eso depende de la historia clínica de cada paciente. Por ejemplo, si un paciente de los que está acá que me preguntó, tuve pancreatitis hace un mes y tuve NUCI y se va a tomar un vino tinto hoy, pues no sería muy buena idea, hasta no mirar cómo está esa inflamación todavía. Entonces es simplemente la recomendación, digamos, del grueso de lo general, ¿sí? Ahora, en cuanto a la Coca-Cola cero, no es que yo ahí le coloco, es gaseosa cero, no Coca-Cola cero, aunque no desmercando que sea mala ni buena. Todas las gaseosas cero tienen que tener un edulcorante, usualmente es ciclamato, usualmente es el ciclamato sódico, por eso de ahí viene el sodio, o usualmente es aspartame o acesulfame potásico. Entonces es un líquido, es agua que tiene en este caso la fórmula de Coca-Cola, que sería cafeína, agua carbonatada, un edulcorante que le da un sabor a la Coca-Cola regular, pero no tiene azúcar. La cantidad de sodio que tiene la Coca-Cola cero por vaso es de 60 miligramos, que casi que no es nada. O sea, para que usted tuviera más de 1000 miligramos de sodio, tendría que tomarse más de 2 botellas de 2.5. Entonces lo que pasa es que obviamente la norma internacional es que usted, ahora en adelante, siempre va a encontrar una etiqueta donde dice azúcar tanto por ciento, sodio tanto por ciento, ¿sí? Esa es la norma para todos los alimentos en la actualidad. Entonces por eso desde que salió que tiene sodio, la gente nos explica cómo es que la gaseosa tiene sal, dice, pero si me sabe dulce y es sal, no. Lo que pasa es que el preservativo que tiene, aparte del ácido cítrico, es sodio, ¿sí? Es como cuando usted, por ejemplo, para que no se le dañe algo, usted le pone sal y incrementa la osmolaridad. ¿Para que usted le pone sal? Para que los microorganismos no puedan favorecerse de las sustancias y no se dañe el producto. Entonces, yo por eso lo tengo en la lista verde. En la lista verde está esa gaseosa, porque la puede tomar de manera indiscriminada si no tiene alguna patología agregada. Por ejemplo, si me mandan un paciente que ya quiere usar el aislamiento de carbohidratos, pero tiene una insuficiencia renal, está en estadio 4, está predialítico y lo que quiere el nefrólogo es evitar una diálisis, pues probablemente ese producto no se lo puedo colocar en la lista verde como libre consumo, porque pues no sería lo indicado, tocaría otra que no tuviera esas características. Bien, entonces sí, ya le paso el micrófono. Para preguntar del uso del aislamiento de carbohidratos en pacientes con apnea del sueño, su experiencia, si nos puede comentar algo y si hay la posibilidad con el tiempo de abandonar el CPAP en esos pacientes. Sí, esa es una pregunta importantísima, pues de hecho es una enfermedad crónica y pues, como tal se usa el método para eso, ¿sí? En YouTube, ustedes pueden meterse a la página de YouTube y mirar videos, hay uno de la apnea del sueño con relación a la dieta, ¿sí? ¿Por qué el método de aislamiento de carbohidratos no tiene carbohidrato en la noche? No solamente por el exceso de peso que puede llegar a tener ni la insulina, sino que cuando usted come carbohidratos de noche, el producto final del metabolismo de un carbohidrato es agua y dióxido de carbono. Las moléculas, los carbohidratos, las proteínas y las grasas, cada una forma diferente cantidad de agua y cada una forma diferente cantidad de CO2. La que más forma CO2 de todos son los carbohidratos, por eso son más malos, ¿sí? Entonces, si yo como carbohidratos de noche y estoy viviendo en Bogotá a una altura de estas, ¿sí?, donde hay menos oxígeno y es más difícil captarlo, y me como, por ejemplo, un viajado de arroz antes de dormir, ¿qué pasa? Que voy a tener el azúcar alta, hormonalmente voy a estar predispuesto a la inflamación. Si la barriga es muy abultada, la cavidad torácica no se puede abrir bien, entonces no entra suficiente aire, no se inspira bien y se expira mal, entonces el paciente ronca.
Entonces, de noche, el hecho de consumir carbohidratos genera más dióxido de carbono, genera más insulina y hace que el paciente sufra más sobrepeso. Entonces, el paciente que tiene CPAP o que tiene BIPAP, utilizando en la noche, si sigue comiendo carbohidratos y no baja de peso, pues quitárselo va a ser casi que imposible, y más si está viviendo en Bogotá. Ahora, si el paciente pierde peso, ¿sí?, baja la barriga, usualmente que eso nos baja más a los hombres que a las mujeres, y trata de no comer carbohidratos de noche, probablemente no tenga que exponerse más de 1 año o 6 meses a la suplencia de oxígeno nocturno. Es que, ¿por qué se pone el CPAP? ¿Por qué le mandan a usted la suplencia de oxígeno a presión de noche? Porque si yo llego a una polisomnografía y me hacen un estudio del sueño y duermo 8 horas, pero en ninguna de esas 8 horas descansé, es decir, no entré a sueños profundos que se llaman REM, que son sueños profundos, ¿sí? Ese es el sueño reparador del ser humano. Ahí es donde todas las funciones del cuerpo se activan y hace que uno se repare. En una diapositiva yo le he colocado a usted qué era longevidad y qué era envejecimiento. Si un ser humano no duerme bien, lo peor que usted puede tener en su vida es dormir mal. Porque no solamente al otro día usted va a estar de mal genio y va a tener un día malo, sino que eso lo va a hacer envejecer y lo va a hacer más proclive a las enfermedades. Entonces, por eso actualmente a las personas se les está evaluando mucho, y es uno de los exámenes más solicitados, una polisomnografía, porque si el paciente no duerme bien, asiste con el mejor internista, con el mejor médico, los mejores fármacos, el paciente no progresa. Entonces, el paciente sigue crónico y nunca sale de ese ciclo. Entonces, es importantísimo tratar de dormir bien, obviamente tratar de hacer ese examen y no comer carbohidratos de noche para que podamos evitar a largo plazo la utilización de esos suministros de oxígeno. Una personita de 92 años, porque aquí estamos acostumbrados, ese es un viejo, lo tenemos para allá, échalo, y si no termina en un ancianato, ¿no? Porque esa ya no hoy en día los ancianatos. Pero una persona de 92 años que tiene apnea del sueño, pero ya de 92 años, difícilmente se va a dejar poner un CPAP, ¿sí o no? Entonces, ¿hasta qué punto? Eso yo creo que... Listo. Entonces, ¿hasta qué punto que es más conveniente? Estamos hablando en términos globales, ¿no? ¿Hasta qué punto en una personita así de 92 años, por ejemplo, etcétera, etcétera, esto aplicable, preferible a un CPAP? Sí, ese método está aplicable y la aplicación es aplicable para todo tipo de paciente independientemente de la edad. Lo que pasa es que uno muchas veces con un paciente de esa edad le da, digamos, embarrada, quitarle los carbohidratos y no darle la comida que le gusta, ¿sí? Y más ya el paciente tiene, digamos, un capricho y una aversión de cómo lo van a poner a dieta, de cómo lo van a poner a comer feo, que sin sal, que sin azúcar. Eso es un paciente que es difícil de abordar, pero si tú logras, digamos, modificar el menú con esas listas, el paciente no se va a dar ni cuenta, porque ahí tienes sal, ahí tienes azúcares que puedes utilizar, ahí tienes harinas que no hay que dejar. Es simplemente la modificación del plato, la que usted le va a hacer a la persona. Entonces, digamos que precisamente este método se hizo para pacientes así, porque son los pacientes más complejos de manejar. No te puedo decir si se puede quitar el CPAP o no, porque muchas veces el CPAP en esas personas no solamente es porque están obesas, sino porque ya tienen EPOC. Entonces, muy probablemente el EPOC no es reversible, que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y obviamente ahí lo que se hace es el paciente mandarlo a vivir a nivel del mar. Entonces, váyase a vivir a Girardot, váyase a vivir a Tierra Caliente, ya muy probablemente no haya necesidad de colocarlo, porque haya más oxígeno. Entonces, toca mirar el caso en perspectiva, pero el método es aplicable a cualquier franja de edad. ¿Listo? Buenas Vamos a dejar 2 preguntas más, ¿cierto? Una que rapidita. Doctor, mira, bueno, lo felicito porque de verdad yo le he escrito muchas veces por su página. Siempre he peleado con usted porque me pone todo en inglés y me cuesta más. Entonces, realmente hay una población alta aquí de personas que pasan de los 40 años hacia arriba. Eso dentro de mis investigaciones, porque soy profesional de ayuda, docente en educación y hago investigaciones, no creo todo lo que me dicen, pero realmente su método me fascina, porque lo primero que yo cuestiono es cuando nos dicen que no podemos comer algo. Realmente eso cognitivamente mi cuerpo lo entiende y se resiste a eso. Y la idea de usted es crear un método, como lo he dicho anteriormente, que no es una dieta, es un método. Me parece que es una herramienta buena, simplemente aprender a comer. Y yo he hecho un pequeño resumen aquí de lo que usted me ha dicho y me corrige. Primero, este método consiste en saber utilizar los carbohidratos,
Es un método, no es una dieta, no elimina los carbohidratos, porque realmente los carbohidratos, como usted lo dijo anteriormente, son los que nos proporcionan energía al organismo y no hay ninguna célula que funcione sin esa energía. Me parece importantísimo en qué consiste, y es lo que entendí, que utilizar bien los carbohidratos. Primero, que tenga una absorción baja y que la respuesta a la insulina sea baja o nula. Me parece interesante eso. No me quedó claro la cantidad de carbohidratos permitidos. Sí entendí que más de 5 carbohidratos en un desayuno eleva todos los niveles y da una respuesta alta, y baja y se tarda un poco en bajar, muy lento. Entendí que eran 4 carbohidratos al día distribuidos, menos en la noche. No me quedó claro eso, porque realmente cuando hablamos de un desayuno colombiano, la mayoría de los colombianos, con ese ejemplo que colocamos aquí, ay, facilito, bueno, y se resume, y la pregunta se va a esto. Dijo 4 carbohidratos, sé que en la noche no, cómo distribuir esos carbohidratos tomando en cuenta la alimentación que debe tener una persona, tanto hombre como mujer, cuánto sería diariamente la cantidad que debería utilizar. Bueno, lo que pasa es que el método ya está estandarizado para hombres y para mujeres, ¿sí? O sea, para el aporte nutricional de carbohidratos de esta dieta o este método es de 80 gramos para mujeres y de 100 gramos para hombres al día. Lo que pasa es que esos están distribuidos en el transcurso del día, en 4 momentos: desayuno, media mañana, almuerzo y once. En la noche no hay. Entonces, tentativamente la persona en esos 4 comería alrededor de 25 o 20 gramos según las porciones que están sugeridas en la lista amarilla. Esa sería la matriz nutricional en cuanto a calorías y en cuanto a gramaje de carbohidratos. Lo que pasa es que eso me hace, digamos, responder otra pregunta que ya me le iban a hacer, que era la de la dieta cetogénica. Digamos que, claro, las dietas sin carbohidratos o bajas en carbohidratos o low carb son muy buenas para mejorar condiciones como la resistencia a la insulina, sí. Lo que pasa es que uno como terapeuta es muy complejo que un paciente que lleva toda la vida comiendo mal súbitamente se pase a una dieta cetogénica. Entonces eso pasa muchas veces cuando uno va a un sitio digamos, y se pone balines y le dicen coma solamente proteínas. Claro, el paciente lo hace, puede que pierda peso, pero inminentemente cuando deje de colocarse los balines de la acupuntura y vuelva a comer carbohidratos, vuelve y se sube. Entonces no hay educación, no hay corrección de hábitos, no hay nada coyuntural, ¿sí? Entonces por eso la dieta no es una dieta cetogénica en ningún momento, es una dieta baja en carbohidratos, pero aquí lo que se está controlando no es la cuantificación, sino la parte cualitativa, que es la parte más importante que yo le quiero enseñar a la población en general. Si ya la persona por X o Y motivo quiere quitar los carbohidratos o llegar a no comer amarillos en el método, lo puede llegar a hacer si la persona logra adherirse a eso y si se vuelve su política de vida. Pero si no lo es muy complejo. Y eso es lo que pasa cuando ustedes se meten a redes sociales y ven, por ejemplo, a gente en Instagram, que yo soy el médico de la dieta y entonces yo hago dieta cetogénica, todos mis pacientes deben comer cetogénico. Claro, chévere, pero vaya y distribúyalo a una comunidad. Es muy difícil. Esto es más que todo de generación de conciencia, de hábitos y aprender literalmente a qué es lo que le están dando en el plato y cómo lo puedo distribuir de manera correcta para no desarrollar una enfermedad. No, tengo la última pregunta. El deseo de mi corazón era conocerlo y afortunadamente he tenido el privilegio de hacerlo. Doctor, hemos hablado de no solo de azúcares, pero nos ha tocado como el tema de la sal, en que favorece que la sal sea baja en sodio y por qué cuando uno está en tierra caliente tiende a retener líquidos. Mira, lo que pasa es que el sodio en la alimentación actual está muy presente, o sea, los alimentos se preservan con sodio. Para que el alimento no se dañe, se le agrega sal, puede ser cloruro de sodio, bicarbonato de sodio, nitratos de sodio, glutamato monosódico, todo está asociado al sodio. Y el sodio lo que hace es proteger la, digamos, humedad
para que no se contamine con bacterias, ¿sí? Esa es la función del sodio. Entonces todos los alimentos procesados o mal llamados procesados están cargados de sal. Entonces lo mismo, la Organización Mundial de la Salud le dice a la industria de alimentos: bajen la sal, busque otra cosa con que preservar que le dé un margen de vida útil al producto, pero que no sea sodio. ¿Por qué? Porque el sodio tiene enfermedades como la hipertensión arterial, ¿sí? Entonces la hipertensión arterial es una enfermedad que casi que todo el mundo tiene después de una cuarta década de vida, y eso genera enfermedad cardiovascular o infarto al miocardio o accidente cerebrovascular, que son las causas de muerte más probables en un país como este. Entonces por eso la reducción de sodio se hace para eso. ¿Por qué pasa lo que tú me dices de que se retenga agua? Porque nuestro cuerpo es 60% agua y nos circula agua por todo el cuerpo, tenemos que llevarla de arriba abajo, derecha izquierda. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces la sal permite la entrada de agua dentro de las células y el transporte hacia afuera de las células. Entonces, muchas veces, cuando hay tanta sal, saca mucha agua de la célula, hay mucha agua en las mangueras y no hay cómo sacarla, por eso te dan un diurético. Entonces la persona toma un diurético, va al baño, orina más y ya se le desinflaman los pies. Pero el problema pasa cuando eso no ocurre, cuando yo no tomo diurético y cuando eso no sale, el sodio queda ahí, la frecuencia cardíaca aumenta y eso genera complicaciones de índole cardiovascular. Entonces por eso la recomendación era que la industria de la sal sacara una alternativa. Por eso en la lista verde está Refisal baja en sodio, que es una sal reducida en sodio, aumentada en cloro, que puede preservar y que genera un sabor en boca similar a la sal de mesa. Las mejores sales, si no hay contraindicación, son las sales de potasio, ¿sí? Pero son costosas, el sabor es distinto y casi la industria colombiana no la usa. Entonces por eso en la lista verde la sal que se recomienda a todos los pacientes es sal Refisal baja en sodio. Doctor Benjamín, muchísimas gracias. Aquí les dejamos Jarro, Chaocarbi Medicalia a todos los pacientes que se quedaron hasta la última sesión. Les va a regalar un bono de 100.000 pesos para que lo rediman con mis asistentes para una cita de primera vez. ¿Listo? ¿Sí? No es para la cita ya, sino para que el día de hoy rediman y se agenden. Fíjate lo que está ahí. ¿Sí? Con el asistente pueden pedir el bono. Doctor, una pregunta. Yo creo que quedaron muchas inquietudes, muchas preguntas, ¿verdad? ¿A quién le interesaría asistir a una segunda sesión como esta? Levanten la mano, por favor. Bueno, entonces vamos a estar haciendo contacto, ya sea por medio del correo electrónico o telefónicamente con cada uno de ustedes. Y bueno, vamos a hacer una convocatoria nuevamente. Si ustedes consideran que hay alguien en la familia de ustedes que también merece venir acá, bienvenido. Entonces les estaremos informando. Tenemos 3 obsequios, son 3 anchetas, por favor, Jarro, laboratorio. Bueno, y ahí se les olvidó algo. Debajo de la silla de algunos de ustedes, debajo, hay un sobre, el que cuenta el sobre son 4 premios. Yo me levanté de mi silla, ¿dónde estaba mi silla? ¿Qué encontraste? ¿Qué encontraste? Un premio. ¿Qué dice? Agradezco la oportunidad brindada al asistir a este evento. Este documento lo hace ganador de un paquete anual por 12 consultas por el método de aislamiento de carbohidratos, avalados por un valor comercial de 1.500.000. Gané una profilaxis de tartraje de la doctora Catalina Pinzón. De la doctora Catalina Pinzón también, fuerte aplauso. ¿Quién más tiene sobres, más premios? Bueno, felicitaciones. Pero tengo 3 todavía, necesito Bueno, 3 muchas gracias por premios la más. atención. No, pero eso es tuyo. Eso es bueno, para ti. es que viene Eso por es dentro para ti. Sí, por dentro. Sí. Y tenemos, la rifa. hay unas rifas que tenemos en este momento sobre la metodología. Doctor Benjamín, me regalas un número un número del 1 al 200 de acuerdo al número de inscripción. Cada uno tiene un papelito en la mano, ¿verdad?
Cuando se inscribieron les dieron un papelito. Hay un número, entonces, el número del 1 al 250. Doctor, por favor. 198. Número 198. ¿No está 198? ¿Otro? No, otro, por favor. 95. 95. Bueno, felicitaciones. Hacemos la entrega, por favor. Es una ancheta con productos de Yarrow, Bermudas y la camiseta de laboratorio. Otro número, por favor. 34. Ok, número. Bueno, felicitaciones. Aquí nuestra modelo hace la entrega de la ancheta. Y tenemos el 18 hashtag que likes. tuvo más likes, publicando la foto de Yarrow Fórmulas, el señor Héctor. Bueno, felicitaciones, señor Héctor. Es un obsequio con mucho cariño. Bueno, de esta manera queremos agradecerles a todos ustedes por habernos acompañado toda la mañana y vamos a estar muy pendientes para poderlos contactar y citarlos en la próxima sesión y seguir compartiendo la información. Muchas gracias y feliz tarde.